Mi nombre es Mario Camacho Carranza y hoy les voy a platicar de los programas federales de salud mental. Vamos a empezar expresando que la salud mental no es otra cosa más que la correcta forma que tiene el ser humano de enfrentar las situaciones que el medio ambiente nos provoca. Eh, en el ámbito profesional hay dos áreas que son las que especializadas en el estudio de dicha salud mental, que son, pues bueno, la psiquiatría y la psicología. La psicología encargada del estudio de los procesos de conducta y la psiquiatría responsable del estudio propio del cerebro como un ente orgánico y su relación, obviamente, con la conducta y con procesos afectivos y cognitivos. Desde muchos años atrás, el gobierno federal tiene establecidos programas de salud mental en instituciones públicas, como los hospitales generales, el ISSSTE y demás. Sin embargo, a raíz de la pandemia, con esto del encierro y pues el tiempo que las familias se vieron obligadas a permanecer juntas, pues resultó que pues el estado anímico de la gente empezó a cambiar, mostrando severos, eh, vamos a llamar así, malformaciones al comportamiento y al estado anímico de las personas, de los miembros de la familia, que hicieron que fuera necesario el reforzamiento de los programas de apoyo a la salud mental en todo el país. Vamos a platicar, sí que desde siempre se ha buscado darle un punto ahí, un punto de observación a la salud mental. Sin embargo, generalmente se han enfocado, y de hecho lo siguen haciendo, sobre la salud mental en el aspecto de la patología. Recordemos que la definición de la salud de la OMS está establecido que la salud no es solamente la falta de enfermedad, sino que es el estado de bienestar plena del sujeto. En estado psicológico tendría que aplicar exactamente lo mismo, sin embargo, aparentemente no hemos llegado a ese nivel de avance en el estudio de lo que es la salud mental, de manera tal que se enfocan exclusivamente sobre los trastornos eh, mentales conocidos como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo y demás. Es decir, los que presentan síntomas psicológicos y psiquiátricos ya bastante determinados. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan en, en salud mental? Pues bueno, como podemos ver, como podemos ver, pues tenemos la debilidad de la capacidad rectora nacional de la salud mental, es decir, no se está enfrentando el problema con la fuerza que se debiera. Lo digo, más adelante lo vamos a ver en el área de las críticas, pero pues bueno, lo vamos mencionando de una vez. Dos, la segmentación institucional, es decir, eh, cada quien está jalando para su propio lado. No tenemos una visión global de lo que es el problema, sino que cada quien está enfrentando la problemática, para la redundancia, desde su trinchera exclusivamente. Modelo de atención basado en el hospital psiquiátrico, que es lo que ahorita les comentaba, se basa exclusivamente en la atención a los trastornos específicos. Resistencia a la integridad, en la integración, perdón, de la salud mental y adicciones dentro de las APS, es decir, eh, no están, el cuerpo médico no está acostumbrado, vamos a llamarle así, a pesar de que en la carrera de medicina hay infinidad de materias de salud mental, como que ya a la hora de ponerlo en la práctica, como que es algo a lo que no, como que hay cierto rechazo, vamos a llamarle así. Falta alineación de la salud mental con los estándares de derechos humanos, es decir, una persona con un problema mental, con una situación psicológica,
tiene derecho, para la redundancia, a recibir los mismos derechos que cualquier otro problema, situación médica. Es decir, una persona con depresión, recordemos, no es una persona que está triste, chipil, o es una persona que se está queriendo llamar la atención. La depresión es una enfermedad propiamente dicha, con todas las consecuencias laborales, educativas y de situación cognitiva y emocional que pudiera tener cualquier enfermedad física. Y sin embargo, pues se intenta demeritar en muchas ocasiones a la persona que presenta estos rasgos de enfermedades de salud mental. Insuficiente capacitación de los trabajadores, pues sí, lo que les decía. Por una parte, vamos a ver más adelante que hoy en día, en gran medida, a pesar de que sí hay psicólogos y psiquiatras en las áreas de salud, en el aparato de salud a nivel nacional, la verdad es que son demasiado pocos y la gran mayoría de los problemas de salud mental terminan siendo, bueno, o intentando resolverlos el médico general, el médico familiar, siendo obviamente todos lo sabemos, una persona no especializada, no capacitada en esta área. Insuficiente estructura, falta de continuación, persistencia de un rezago histórico, es decir, ni hay estructura, ni hay dinero para crear una nueva estructura. Estigma y discriminación para las personas con trastornos mentales y adicciones. O sea, si una persona tiene un problema estomacal, si trae una migraña o algo por el estilo, la versión total es vamos a curarlo, vamos a atenderlo, porque pobrecito. Sin embargo, cuando una persona presenta un problema de salud mental, o es un flojo, o es un malo, o es alguien digno de criticarse por su falta de fuerza, falta de entereza y el no querer enfrentar la situación dependiendo del problema que estemos hablando. Al finalizar el día, el estigma de que estar enfermo mental es malo, estar loco, por ejemplo, ahí va a estar presente. ¿Y esto qué va a generar? Que ni el encargado de salud, el profesional de la salud, lo quiera atender como tal, ni propiamente el paciente quiera ser atendido por esta enfermedad. Es más, ni siquiera reconoce que existe la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Integrar un diagnóstico operativo de los servicios de salud mental y adicciones del país, a fin de contar con información actualizada de los principales componentes de operación que permitan realizar una prospectiva de dichos servicios en el marco de la salud mental comunitaria y de los derechos humanos. Es decir, vamos a visualizar cómo está actualmente la salud mental, o más bien el trabajo sobre la salud mental en nuestro país. No catalogándolo a partir de si existe o no existe, sino a partir de la existencia, que también está realizando su trabajo en materia de propiamente la labor de mejora en la salud mental y de respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Dónde se hizo el estudio? Pues básicamente en hospitales propiamente como los conocemos, hospitales generales, IMSS y demás, y en hospitales psiquiátricos, ¿no? Al igual que en lugares propios de adicciones. ¿Qué es lo que se va a hacer? La integración de una cédula diagnóstica en los hospitales que ya hemos mencionado y el hospital psiquiátrico, revisión de fuentes de información, como cualquier investigación, integración de datos y tablas descriptivas, y elaboración con base en lo anterior del diagnóstico operativo. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, básicamente que dice, en general no está homologada la denominación del tipo de unidad, es decir, cada estado habla de los hospitales, vamos a llamarlo así, como mejor le parezca. Dos, en algunas unidades del Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, hay un registro, vamos a llamarle así, y por debajo hay otro registro que nos da información diferente. SAE, su sistema automatizado de egresos hospitalarios, es decir, el conteo de cuántas personas son dadas de alta,
Pues no la hay. En muchos hospitales no existe ese dato. Sinergias, subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud. No se dispone un registro de con cuánto se trabaja y cuánto se requiere dar. Y en el área de psiquiatría, pues bueno, menos información todavía. Y en materia de presupuesto, pues en la mayoría de las unidades no se conoce el presupuesto de gasto e inversión. En pocas palabras, tenemos un relajo. O sea, no tenemos información fidedigna de cómo se está trabajando en los hospitales, al menos en el aspecto de la salud mental, no se conoce o no se tiene información fidedigna de cómo se trabaja, ¿no? Ahora, esa es la primera parte, los hospitales. Vamos a trabajar una población de 124 millones, son los que hay actualmente. Digo, obviamente estamos hablando de su totalidad, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de la tercera edad, de los cuales hay 51.7 del sexo femenino y 48.7 del sexo masculino. Estamos ahí parejeando, ¿no? El 45.4 de la población total cuenta con derechohabientes de la seguridad social y 54.6 sin ese beneficio. Tenemos que poner atención a este dato. A veces los números oficiales nos hablan de cierto nivel de atención o de cierto nivel de enfermedad, pero siempre tomemos en cuenta que generalmente esos datos vienen de este 45.4%. Difícilmente en las investigaciones sale información que ocurre en los hospitales privados, inclusive los hospitales, o más bien, las clínicas pequeñitas, consultorios particulares como el doctor Simi o algo así, o de plano las personas que no van a consulta porque no saben que aquello que están sintiendo realmente amerita una consulta médica psicológica. Entonces, ojo con esos números que generalmente, pues bueno, vienen matizados por esto que estoy mencionando. Es como están distribuidos, el 37.8, perdón, corresponde a los estados de la región centro, el 23% los sureste, el 20.5 occidente y el 18.8 región norte. Ahora, nos habla de que la quinta parte de la población está presentando un problema de salud mental. Ojo, ¿cuál es la población total de esa quinta parte? ¿Sí? Es decir, pudiera ser o pudiéramos representar que en términos estadísticos, en términos de promedio, sería lo mismo que nada más fuera el 47.8 que hablamos hace rato, que fuera la totalidad. Pero recordemos que también importante es el número neto, porque quiere decir que 1 de cada 5 mexicanos, es decir, de los 124 millones, aproximadamente veintitantos millones, tienen un problema de salud mental. Ahora, no necesariamente todas estas personas, estas veintitantos millones de personas, no necesariamente todas están presentando ni el mismo trastorno ni con la misma gravedad. Es decir, aparece el dato que el 33.9% de los casos que estamos hablando son los leves, 40.5 moderados y 25.7 graves o severos. Es decir, ese número que nos hablan están ya distribuidos todos los niveles. Aquí está el dato, perdón, a lo mejor no le puse atención hace rato, 24.8 millones, ya ven que les decía veintitantos, ese es el dato exacto, presenta algún trastorno mental. Y aquí otro punto importante. 13.5 de las personas que presentan algún trastorno están presentan trastornos graves en la población no derechohabiente y 5.1 de la población derechohabiente. Es decir, también tenemos un número bastante alto de personas que no tienen seguridad social
que no tienen seguro popular, que bueno, ya no existe, no tienen acceso y por lo tanto difícilmente van a entrar en los números que estamos mencionando. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes? La depresión 5.3. Aquí, digo, de forma sarcástica preguntaría, ¿en serio ustedes lo creen? Que solamente el 5.3 de la población padezca por depresión. 3.3 por ciento de la población presenta trastorno por consumo de alcohol. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, lo sabemos, es un poquito más bajo, 2.5%. Es decir, insisto, el punto para mí, estos números no representan la realidad de lo que pasa en nuestro país, porque aparte, dejaron fuera en esta tabla el que para mí es el trastorno que más se llega a presentar, que es el trastorno de ansiedad. Ahora, en promedio dice el 81.4% de las personas no reciben atención apropiada, más de la mayoría. Eh, la ansiedad, que ahorita les mencionaba, 85.9 personas con ansiedad no reciben la atención, 83.7 fobia social, no reciben atención, el 76.6 de las personas que abusan del alcohol no reciben atención, igual que el 73.9 de las personas que padecen de depresión, el 73.6 de las personas que padecen trastorno bipolar y el 70.1 de las personas que padecen trastorno de pánico no reciben atención psicológica o psiquiátrica adecuada. Sí, nos hablan de que hay un numerote, se ve bien padre esto, 45.350.000 consultas. Sí, pero recordemos que es en todo el país, ¿no? Sí. Y recordemos que un paciente generalmente es paciente constante, es decir, va una vez por semana, una vez cada 15 días a consulta. Es decir, no quiere decir que 45 millones de personas hayan ido a atenderse, no. Quiere decir que una misma persona pudo haber ido a 5 a 6, en 5 a 6 sesiones y pues bueno, ya toma ahí en cuenta 5 o 6 consultas de las que aquí aparecen. Bien, egresos. 20.985 egresos en salud mental y adicciones. ¿Se acuerdan del número anterior? Perdón. ¿Sí? Qué bonito, 45 millones. No, solamente 20.000, perdón, casi 21.000 personas son las que egresan, dados de alta. Las demás personas, lo más seguro es que hayan dejado ahí su atención pues bueno, simplemente no se haya registrado, como ya vimos hace rato, la atención que se le dio. Pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Básicamente que falta un montón en materia de salud mental. Digo, si en materia de salud física, digo, por más que dijeron que íbamos a estar al nivel de Dinamarca, nunca va a pasar. En materia de salud mental, menos. Nos hace falta mucho. Ahora, aquí presento una tabla bastante interesante al respecto de, bueno, es que Dinamarca es primer mundo y tiene muchos años avanzados nosotros. No, es una comparación contra Latinoamérica. Eh, de todas estas personas, ¿qué porcentajes hay? Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, solamente el 4.4% del personal médico es psiquiatra, mientras que en el resto de América es el 12%, es decir, una muy buena cantidad, y aquí es aproximadamente la tercera parte. ¿Cuántos psicólogos existen? Enfermeras, trabajadores sociales, paramédicos, en todo, bueno, excepto paramédicos. En muchas áreas estamos muy por debajo de lo que presenta el resto del continente. Es decir, el problema no es la comparación contra el primer mundo. También, cuando comparamos contra nuestros iguales, también estamos bajos. Recomendaciones. Pues bueno, primer punto,
darle más certeza a la información. Sí, vamos a juntar todas las áreas en un solo documento, de manera tal que tengamos información fidedigna respecto a lo que está pasando. Seleccionar estratégicamente centros de salud, hospitales y hospitales pediátricos para implementar servicios de salud mental y adicciones. Pero no nada más que los impongan, que no sé como cuando fue la educación, que metieron a las personas de educación especial a la educación ordinaria, pero resultó de que no había un solo maestro con la capacitación para atender a estos niños, y pues se hizo un más relajo y se generó un problema mayor del que se resolvió. De hecho, no se resolvió nada. Lejos de que los niños se sintieran integrados, al contrario, se sintieron más discriminados con esa decisión. Entonces, aquí puede pasar lo mismo si no se hacen las cosas de forma adecuada. Continuar la capacitación del personal en materia de salud mental y adicciones, que yo creo que sería empezar más que continuar. Eh, Aquí dice, o sea, y esa es la información real, no construir más hospitales psiquiátricos. Ahorita lo vamos a platicar en materia de las críticas. Ojo, los hospitales psiquiátricos, más bien, si presentamos la información a nivel nacional, la gente piensa que el hospital psiquiátrico es una institución exclusiva para atender a los locos. Perdón por el concepto, pero bueno, así es como lo piensa la sociedad, digo, trastornos esquizofrénicos, psicóticos. Pero sabemos que no es así. Un hospital psiquiátrico es un lugar especializado en trastornos depresivos, de ansiedad, de alcoholismo, drogadicciones, donde las personas, por su estado de salud mental, está en riesgo su vida o la vida de las personas que lo rodean, porque ya le está siendo muy difícil controlar su estado emocional de manera tal que pueden este, dañar su salud, aunque no atenten de su vida, pero sí dañar su salud de manera tal que sea necesaria la observación constante. Es decir, tiene más utilidades que simplemente las esquizofrenias, que en sí mismo ya es bastante grave el asunto. Entonces, si tengo depresión, si tengo ansiedad, si tengo trastorno grave de alcoholismo y me quiero atender, ¿a dónde voy? Pues a los hospitales comunes, aunque no haya absolutamente nadie que me atienda. Incrementar gradualmente el gasto de inversiones en la atención comunitaria, fortalecer el autocuidado y la salud pública, cosa que ahorita vamos a ver, no se está haciendo. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad social para la atención continua de las personas con trastornos mentales y adicciones. ¿Cuáles son las críticas que se hacen en bueno, qué hago más bien en este tema? Creo que ya muchas ya las mencioné, digo, he ido mencionando este punto conforme voy avanzando en la exposición. Los números oficiales son marcadamente distintos a los que se viven en la vida diaria. No es cierto que esos números son los que hay, no es cierto que hay un 3% de personas con alcoholismo grave, no es cierto que un 6 punto tanto por ciento que padece depresión, claro que no es cierto. Si los números son demasiado bajos para lo que ocurre en la vida real, y pues bueno, ellos quieren vivir en esa burbuja, adelante. No existen campañas informativas informando, valga la redundancia, o en su caso concientizando la importancia de la salud mental. Sí, o sea, está por ahí el Vive sin Drogas y todo, pero también recordemos que esos son programas privados, en este caso TV Azteca. Un programa propiamente federal o de gobierno, cualquiera sea de los niveles, así en forma, sí, digo, se puso en el modesto del fentanilo, ¿verdad? Pero si pudieron platicar con los niños de las escuelas, realmente lo tomaron más a broma que otra cosa, porque no vieron, ni siquiera ni los maestros ni los niños, vieron algo real o serio en esta clase de programas. Y que pues bueno, en muchos casos la salud mental corre a cargo del médico de cabecera. Tengo aproximadamente 10 años, o sea, todo este gobierno y parte del anterior, escuchando rumores al respecto de convocatorias para ocupar puestos de en el gobierno como psicólogo, digo. Este es mi perfil, soy licenciado en psicología.
entro a las páginas oficiales y no encuentro tales convocatorias. De repente me encuentro, por ejemplo, con que el ISSSTE trabaja con un psicólogo, cada clínica trabaja con un psicólogo, pero las funciones son los encargados de poner los pósters y todo lo demás. O sea, no es poco de su tiempo lo dedica a la atención psicológica hacia los pacientes. Eso es lo que conozco, ¿verdad? No sé el seguro social y los hospitales generales cómo lo estén manejando, si es que existe el puesto en esos hospitales. Pero sí, hace falta mucho trabajo, concientización, pero yo creo que concientización al pueblo, pero también concientización al gobierno, concientización a las instituciones de salud, a las autoridades de salud, de la importancia que es esto. Mientras no trabajemos sobre la salud mental, que porque a lo mejor es muy caro, no sé, puedo estar pensando que eso es lo que ellos están diciendo, pensando. Pues bueno, sabemos que muchos problemas de salud mental desembocan en problemas físicos, entonces gran parte del dinero que se invierte, dinero que por cierto, si se fijaron, no había presupuestos, no tenemos información al respecto, qué raro. Nos ahorraríamos bueno, una gran cantidad de dinero en, en atención médica general a los pacientes. Pero pues bueno, o sea, es cuestión nada más de informar y de tener voluntad política y querer hacer bien las cosas. Bueno, muchas gracias y pues un gusto haber estado en esta plática.